Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos los que están presentes. Recuerden que parte de las reglas es que podamos estar encendiendo nuestra cámara y apagar nuestro micrófono para que pues nos podamos estar viendo. Bueno, vamos a iniciar. Esta ya es la segunda clase de la materia expresión oral y escrita 1, recordando que la semana pasada tuvimos dos actividades a realizar, una actividad a realizar, que fue cuando ustedes resolvieron un cuestionario o un test en internet. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema lengua, lenguaje y habla. Vamos a dar continuidad un poquito a lo que estuvimos platicando la semana pasada, que fueron los signos que, bueno, decíamos los signos visuales, los signos acústicos, y bueno, estuvimos trabajando con esos temas. El día de hoy vamos a ver la diferencia de estos tres términos: lenguaje, lengua y habla. Ahora bien, dentro de esto, bueno, nosotros ya hemos revisado el objetivo general y nada más nos vamos a centrar en que estamos en la primera unidad, que se llama Bases gramaticales para la construcción de ideas. Y bueno, dentro de esto, el propósito es que podamos redactar textos de manera razonable, que sean apegados a las reglas gramaticales, para que podamos expresar nuestras ideas tanto del entorno profesional como del entorno personal. Y bueno, vamos a iniciar con estos temas. Les decía que el primero es lengua, lenguaje y habla, donde vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre estos tres términos, si es lo mismo o hay diferencia, son sinónimos o son antónimos, o en qué se relacionan. Ahora bien, vamos a iniciar con el primero, que es lengua o idioma. Me gustaría preguntarles si es lo mismo lengua o idioma o son diferentes. No sé si alguien quisiera platicarme en ese aspecto. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿O en qué se diferencian? A ver, Federico. Yo creo que la lengua es algo así como de diferentes regiones, ¿no? Y el idioma es donde se habla en todo un país. Muchas gracias, Federico. Bueno, la lengua es, como bien dice su compañero, bueno, así se había considerado, como que la lengua era propia de una región, como un tipo dialecto, cuando hablamos de una lengua indígena, cuando son, digamos, de pueblos más pequeños. Y cuando se decía idioma, hablábamos del español, del inglés, que ya abarcan una región mucho más grande. Sin embargo, de acuerdo a la definición que tiene cada uno de estos dos términos, significan lo mismo. Entonces, es completamente incorrecto decir que la lengua es el otomí y que el idioma es el inglés o el francés, porque es lo mismo. Yo le puedo llamar el idioma otomí y no pasa nada. No tiene nada que ver con el nivel o, digamos, con el número de personas que hablan esa lengua en específico. Entonces, cuando nos referimos a lengua o podemos decir idioma, es completamente lo mismo. Lo que no es lo mismo es el lenguaje y el dialecto, eso sí ya no es lo mismo. Y bueno, aquí tenemos nosotros que dentro de nuestro país hay demasiados dialectos propios de una lengua o bien de un idioma. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra lengua o idioma? Pues cualquiera de lo que son los dialectos, cualquiera que sea del español. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos la definición de lengua. Nos dice que dentro de la definición de lengua es un conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad de pueblos. Y acuérdense que donde nosotros platicábamos que cuando hablamos de un conjunto de pueblos, pues estamos ya hablando de una lengua. ¿Qué decíamos que es un signo lingüístico? No sé si alguien se acuerda. ¿Qué dijimos la semana pasada que son los signos lingüísticos? ¿Alguien lo recuerda? Que dijimos que cuando viéramos las palabras signos lingüísticos, íbamos a saber qué son qué. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O ya se les olvidó?
Bueno, los signos lingüísticos son las palabras, pueden ser escritas o pueden ser verbales. Eso sí, vayan anotando en algún lugar para que no se les olvide, ¿vale? Porque es muy importante. Ahora bien, lengua es igual que idioma, que es lo que les comentaba hace ratito. No podemos decir que la lengua solamente es de la parte de las personas que tienen alguna condición indígena y que el idioma pues son aquellas personas que no lo tienen. O sea, no es así. La lengua es lo mismo que el idioma, son sinónimos como tal. Ahora bien, dentro del lenguaje se encuentran todas las lenguas, eso sí nosotros podemos mencionar o bien esos idiomas, incluyendo la totalidad de los dialectos. Los dialectos son cuando es cuando un conjunto de personas, pero muy pequeñas, digamos en extensión, un número pequeño de personas hablan un determinado, una determinada parte de la lengua o idioma, entonces ahí ya se consideran dialectos, ¿vale? Y bueno, se diferencian de otros sistemas de comunicación porque son más eficaces, también pues son más precisos y bueno, solamente son únicos de los seres humanos. Ahora bien, dentro de la lengua es un sistema complejo de signos que se rigen por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada determinado lugar tiene sus propias reglas de los signos lingüísticos. Si una palabra está dicha de esa manera, cuál es el significado, la interpretación que le están dando. Y bueno, cada uno tiene como un código y un conjunto de normas que se rigen de esa manera, ¿vale? Y bueno, dentro de esto también es importante mencionar que la lengua es una entidad abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no podemos verlo, pero que sí existe y que conlleva un conjunto de signos que nos permiten pues identificar cómo es la forma de vida, también cómo es la cultura de ese espacio o de ese lugar donde lo habla. Entonces, nada más mencionando nuevamente, la lengua es lo mismo que el idioma, pero no es lo mismo que el dialecto, ¿va? Para que no nos confundamos, porque sí es muy común que digamos, no, pues el francés es idioma y el náhuatl es una lengua. No, son sinónimos. Entonces, para que no tengamos ya ese error en nuestra habla. Y bueno, la lengua es un carácter social. ¿Por qué es un carácter social? Bueno, es un carácter social porque nos permite comunicarnos con otras personas por medio de sonidos que cumplen esa función inmediata. Yo estoy hablando, por ejemplo, les hago una pregunta directa, ustedes me responden, es decir, hay una retroalimentación en el momento. ¿Sí? Lo único importante es que debemos de tener pues un lenguaje específico, un código específico y que todos podamos entender. Y bueno, dentro de esto, continuando, tenemos el siguiente tema que es el habla. El habla es una expresión individual de la lengua y también es una realidad concreta que constituye la realización de lo que son de la lengua como tal. Y bueno, tenemos como ejemplo un pensamiento, un sentimiento y la forma en cómo nosotros lo estamos diciendo. Y bueno, dentro de esto tenemos distintas maneras en cómo podemos expresarnos, ¿no? Por ejemplo, tengo hambre y quiero comer, eso sería un tipo de expresión. Otro tipo de expresión que significa lo mismo, pero ya lo decimos con otra manera, sería siento apetito y quiero comer. Otro, me gustaría comer porque tengo hambre. Otro, deseo satisfacer mi apetito. Otro, quiero tragar o bien desearía comer algo para calmar mi hambre. Entonces, si nos damos cuenta, como tal el español tiene distintas formas en cómo nosotros nos podemos comunicar. Entonces, aquí lo importante es que dentro del habla tengamos el código correcto y adecuado para poder expresarnos. Si nos damos aquí en esta letra color azulita, nos podemos dar cuenta que tenemos 6 formas distintas en cómo nosotros podemos expresarnos, ¿vale? Pero al final es la misma intención.
Y bueno, ¿qué es un hablante? Bueno, un hablante es una persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Y cuando decimos capacidad lingüística o cuando hablamos de signos lingüísticos, estamos mencionando las palabras como tal. Ahora, existen distintos tipos de habla y bueno, vamos a encontrar muchísimas formas que existen dentro del habla, porque nosotros sabemos que el español como tal tiene muchísimas formas en cómo podemos expresarnos, tiene muchísimos aspectos y por lo tanto, de acuerdo a lo que mencionan otras personas que no hablan el español, es un idioma muy complejo o una lengua muy compleja. Bueno, dentro de los tipos del habla tenemos el argot. ¿Qué es el argot? Bueno, el argot es un lenguaje formal de los profesionistas en diferentes especialidades. La jerga es un lenguaje informal de las personas que desempeñan un oficio o bien una actividad que no conlleva un estudio, ¿vale? Y bueno, tenemos también el caló, que es un lenguaje popular que se basa en los modismos y se usa principalmente en ciertos estratos sociales pues más bajos. Y después de eso tenemos el dialecto, que dentro del dialecto constituye una variedad regional de la lengua, que les decía que es cuando un conjunto de personas hablan cierta lengua, pero lengua o idioma, pero es un conjunto de personas muy pequeñita, por eso se le considera ya dialecto, porque es muy poquitas personas hablan ese idioma o esa lengua. ¿Como Y la la lengua indígena, por favor? ¿Mande? ¿Como la lengua indígena? No, indígena no se considera, sí, lengua indígena sí, como la Porque lengua son poquitas. indígena, Son pero, poquitas, perdón. porque pensé que habías dicho náhuatl, esa no se considera, esa se considera como tal lengua o idioma porque sí lo habla una extensión muy grande de personas. ¿Sabes como cuál sería? Ay, es que hay unas que hablan muy poquitas personas. No soy muy buena para eso de la geografía, pero creo que en Chiapas es donde hablan, pues más, donde hay más lenguas. Vamos a buscar, nada que el internet no nos diga. Porque es que los dialectos son, digamos, muy poquitas personas hablan esa lengua o idioma. O sea, cuando lo hablan muchos, por ejemplo, el otomí se considera un dialecto, porque sí lo hablan bastantes personas, de acuerdo a la extensión territorial, y el náhuatl tampoco se considera, pero ahorita vamos a ver cuáles hay. Es que ñañú, creo que hay uno que se llama ñañú, ¿no? ¿La hindú? No, no creo que sea la hindú. Creo que también sí existe esa. Pero sí sería ñañú, ¿no? Porque, bueno, yo que sepa si existe. Y si se habla, pero es muy poco. Es como sí sería un dialecto. Entonces sí sería ese, el ñañú. Y bueno, nosotros conocemos de aquí bueno, poquito, pero conocemos de la República, pero en realidad en otros países también existe así, dialectos, que es cuando un conjunto de personas muy pequeño, digamos una población pequeña, habla esa parte del idioma, chapaneco, todos esos. Es que no, pero sí, ñañú sí es, eso sí, es un hecho. Bueno, pero el chiste es de que lo hablan poquitas personas, ¿vale? Eso es lo más importante, que solamente pocas personas lo hablan y que de esa manera, pues, se le considera dialecto. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de argot? ¿Quién me podría decir? Argot. ¿A qué le suena? Sería como hablan los doctores, ¿no? Bueno, con sus terminologías. Ajá, como los doctores, como los policías, igual. No, Porque dice policías no. especial. Bueno, los que tienen así una profesión, como dice aquí los doctores, a diferencia de los licenciados y los ingenieros, Ándale. el tipo de lenguaje. Muy bien. Y la jerga, ya estaríamos hablando ahí a lo mejor de los policías, porque pues sí, ahí digamos que la diferencia entre argot y jerga es que el argot se le considera lenguaje formal debido a que son personas que estudiaron, ¿no?
Y en la jerga es un lenguaje informal, pero no quiere decir que por eso pues las personas no sepan, o sea, tienen una determinada actividad, un oficio. Y pues para que tú puedas comprender a qué se refieren, pues tienes que estar también inmerso con esas personas. Y el caló son los modismos, eso sí ya es otra cuestión muy distinta, ¿vale? No sé si haya dudas hasta aquí, chicos y chicas. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, creo. Y bueno, ya la norma como tal es el conjunto de reglas establecidas para que podamos comunicarnos. Ahí sí creo que no hay mayor detalle porque ahí nada más son las reglas que se determinan para poder pues hablar. Y bueno, dentro de esto tenemos lo que son los signos lingüísticos. Y dentro de los signos lingüísticos, un signo como tal nos dice que es algo que actúa como un estímulo que nos hace pensar en algo. Tenemos signos visuales, tenemos signos auditivos y tenemos signos lingüísticos. Nada más recordando nuevamente, signos lingüísticos hace referencia a las palabras que pueden ser habladas o pueden ser escritas, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver los signos visuales. Por ejemplo, la luz roja del semáforo, que significa que nos detengamos o que estemos parando. Por ejemplo, si dice aquí el humo, que significa que a lo mejor hay fuego o que hay un incendio o alguna situación, o cualquier tipo de señal de tránsito que nos permita, pues, saber qué es lo que sucede, ¿no? A veces vamos a algún lugar y hay, por ejemplo, porque hay unos donde tienen mucha fauna, entonces también vienen las señales donde dice que tengas cuidado con la fauna. No se necesitan palabras. Tú al verlo sabes que pues te quiere dar un mensaje y cuál es la intención de esa señal. Bueno, Ahora, de hecho, ajá, profa, cuando salimos así, ves típicamente los señalamientos por sido en cada kilómetro de la carretera. Luego, por ejemplo, ves unas curvas y un carrito que te indica que cuidado más adelante porque hay curvas. O cuidado porque por ahí pasa ganado. O cuidado porque hay, no sé, un barranco o algo así. Te lo va indicando todo por señalamientos. así es, pero existen también muchas personas que desconocen el significado de esas señales de tránsito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están acostumbrados, porque a lo mejor no llevaron como tal una educación vial. Yo recuerdo que cuando iban a primaria, no sé ustedes, pero cuando yo iba en la primaria, iban las personas de tránsito, los encargados de tránsito, y nos daban clases de educación vial donde nos decían, pues, qué significaba el rojo, qué significa, de un semáforo, ¿no? Qué significaba el rojo, el amarillo o naranja y el verde. Cuando, por ejemplo, nos daban las señales principales que podíamos encontrar y qué significaban y qué teníamos que hacer. No sé ahora, porque la verdad desconozco, pero tan solo a mí sí me tocó que fueran los policías a explicarnos y a darnos clases de educación vial, así se llamaba educación vial como tal, y nos explicaban toda esa situación. Creo que era algo muy bueno porque al final, pues como niño chiquito, a veces como que los papás no se detienen a explicarte. Si acaso el semáforo, como que sí, creo que el semáforo en general a todos nos han dicho, y el rojo es detente, ¿no? Pero creo que lo aprendemos más por lo que vemos que por lo que alguien nos dice. Entonces aprendemos más que si vamos en la colectiva o vamos en el carro y vemos que se paran, decimos, ah, ok, no, pues aquí dice que son tantos kilómetros, o sea, aprendemos más de lo que vamos viendo, pero como tal nadie nos dice, oye, mijo, aquí nada más es hasta 100 kilómetros, no, eso nadie nos dice. Entonces, creo que a veces pasa eso, pero los signos visuales precisamente nos ayudan mucho a que podamos identificar cuál es el mensaje real de ese señalamiento o de eso que estamos viendo, ¿va? Y bueno, los signos auditivos, pues eso, como lo dice su nombre, es a partir de lo que nosotros estamos escuchando. El ruido de un portazo, por ejemplo, si estuviéramos ahorita, vamos a suponer en el salón, o ustedes que están ahí en su casa y de pronto entra su mamá o entra su papá o quien sea y de pronto cierra la puerta, estuvieron discutiendo y cierran la puerta, pues ya saben que fue una reacción del enojo que tiene la persona. Pero si a lo mejor ni discutieron ni nada y cierra la puerta, pues podremos decir, ah, fue el aire, ¿no? O se cerró solita, aunque haya sido muy fuerte. Porque también depende la situación que estemos viviendo para poder determinar si un ruido muy fuerte
conlleva una emoción o simplemente fue un suceso aislado. Y bueno, aquí nos dice también que el ruido de un tambor podría significar pues que ya van a iniciar algo en las tribus, eso se hace normalmente. El toque del silbato de un policía, vamos a veces en la calle y de pronto suena su silbato bien fuerte, pues sabemos que algo sucede. Aunque ahora sabemos también que hay policías que ya nada más les gusta estar chifle y chifle, ¿no? Pero antes yo recuerdo que cuando tocaban su silbato era como de, ¿qué pasó aquí? O sea, a alguien le están llamando la atención. Pero les digo, antes, ahora ya no. Ahora ya nada más lo hacen todo el tiempo. No te preocupes, Fer. Y bueno, nos dice que las palabras son signos lingüísticos auditivos porque se oyen y visuales porque se escriben o se hablan. Y bueno, entonces de ahí llegamos a la tercera, porque recuerden que los signos, aquí me voy a regresar tantito, en los signos tenemos tres. Los visuales, los auditivos y los lingüísticos. Visuales, lo que yo estoy observando. Auditivos, lo que estoy escuchando. Y lingüísticos es el conjunto de los dos, de lo que veo y de lo que escucho, ¿vale? Entonces se les considera signos lingüísticos cuando estamos viendo y cuando estamos escuchando. A eso se refiere precisamente. Y bueno, vamos a lo que son los signos. En todo signo nosotros vamos a encontrar siempre, siempre, siempre dos elementos importantes. El primero es el plano de la expresión o significante y el segundo es el plano del contenido o significado. Y van a decir, se parece, sí se parece, pero no son iguales. Vamos a ver cuál es la diferencia. En el plano de la expresión o significante nos dice qué es lo que decimos o bien lo que estamos escribiendo, valiéndonos de un signo lingüístico, es decir, de las palabras. Por ejemplo, casa, ¿vale? En el plano del contenido o significado nos dice que está constituido por el significado de lo que decimos o escribimos, valiéndonos de los signos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el primero es la expresión, como lo que vimos los ejemplos que estaban en color azul. Varias formas en cómo decir algo. Depende el contexto, depende dónde nos encontremos, depende la persona. Yo les puedo decir, ¿qué onda? Vamos a desayunar algo. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en la mañana, porque estamos a lo mejor nos llevamos muy, muy bien, ¿no? Pero ya en el segundo plano, que es el plano de contenido, si yo les digo como tal, ¿qué otro sería? Es que en el segundo es el significado de las palabras, sin importar el contexto. A ver, díganme un modismo. En nuestra lengua así de ¿qué onda? O Nuestra lengua así toda. Tendría que ser ¿Sí? ok ¿Cómo? o algo así. de No sé, va, podría cámara, ser. O sí, que utilicen incluso palabras de otros idiomas. de chale. También está el famosísimo ¿qué tranza, no? ¿Podría Ok. ser Tranza. idioma informal? ¿Cómo? Ajá, sí, sí es informal, obviamente. Ah, Ok, entonces, en el primero, digamos que depende con quién me encuentre o dónde me encuentre, yo voy a darle un significado a una palabra, aunque no sea el significado real, ¿vale? ¿Saben qué pasa esto mucho cuando vienen personas de otros lugares y nosotros utilizamos siempre un modismo, un dicho, algo que ellos se quedan, que no es propio de la lengua como tal y que ellos se quedan así como de, ¿a qué se refiere, no? Entonces, es que ahorita no tengo como un ejemplo claro. Estoy tratando de recordar a un muchacho que a veces habla bastante de eso, que no es de aquí, y siempre dice, es que no entiendo a qué se refieren con eso que están diciendo. creo Pero, que las personas que tenían así hablar, bueno, muy acá eran los de Ciudad Juárez. ajá, porque también hay ciertas palabras que no es necesario que te vayas a otro lugar. Aquí mismo, en la República, no es lo mismo el norte, el centro y el sur en cuestión a las palabras, sí significan distintas cosas, ¿no? Eso sí. Y bueno, entonces, en el plano del contenido es el significado tal cual. ¿Qué es una casa? Así vamos a ponerlo, ¿no? ¿Qué es una casa? Es una construcción donde habitan personas. Ah, perfecto. Y en el primero no, en el primero le podemos dar un sentido distinto porque depende en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Vamos a irnos a vivir a una casa.
¿Por qué? Porque a lo mejor hablan de familia, hablan de amor, hablan de, no sé, otras cosas, porque depende, a lo mejor se lo están diciendo a su pareja. Entonces ahí digamos que en la primera ya es como más expresión de la persona y en la segunda tal cual lo que es en el diccionario, ¿vale? Y bueno, vamos a responder estas preguntitas, son 6 preguntitas que dice qué es un signo lingüístico, qué es una palabra, qué es un lenguaje, bueno, qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. Acuérdense que ustedes ahorita tienen que estar tomando, bueno, quienes no hayan tomado aún su fotografía, tómenla porque es muy, muy importante, pero para la siguiente clase que va a ser el día miércoles, van a participar en lo que es el chat. Y ahí van a escribir ustedes precisamente. Dime, Carlos. Lo que pasa que yo no tengo computadora y aquí de mi teléfono no se ve mi rostro. No te preocupes. Mientras se vea el reloj, no hay problema. Acuérdense que así quedamos la ocasión pasada, que mientras se viera, por ejemplo, la diapositiva y se viera la hora, con eso iba a ser suficiente. ¿Va? Bueno, sí, gracias. De nada, tómenle foto, porfis, a esta diapositiva porque estas 6 preguntas las van a contestar y las van a anexar en la actividad de esta semana, que va a ser un mapa conceptual, si no mal recuerdo. Sin embargo, estas preguntas no se las voy a poner como tal en la plataforma. Entonces, tómenle foto porque van a poner, ejemplo, la portada, sus 6 preguntas, su mapa conceptual y la inferencia. Así es como va a quedar su actividad esta semana. No van a poder hacer el mapa conceptual porque tenemos que terminar los temas el día miércoles. Pero bueno, de una vez les adelanto para que puedan ir a lo mejor iniciando su archivo con su portada, sus 6 preguntas y ya nada más el miércoles ya se dedican a hacer lo que es su mapa conceptual, su inferencia para entregar máximo el día viernes, ¿vale? Nada más tomen su evidencia, no se les olvide, porfa. ¿Ya la puedo cambiar? Perfecto. Y bueno, lo que les decía, estas son las actividades de esta semana. Van a ser 2 fotografías. La semana pasada fue una porque tuvimos solamente una sesión, pero cuando tengamos una sesión va a ser una, cuando tengamos 2 van a ser 2. En esta semana son 2 sesiones, la de hoy, tómenle foto en cualquier momento, y la otra va a ser el día miércoles. Entonces tampoco van a poder subir aún nada porque pues todavía estamos en este proceso. Tomen solo una foto donde ya sea que salga su rostro y la diapositiva, o bien que, como le decía su compañero, si están desde el celular, pues que salga la hora y con eso es suficiente, ¿vale? Pero sí en la medida de lo posible traten de ir, por lo menos no estamos tanto tiempo para que ustedes vayan haciendo, tomar sus evidencias como se les pide. Y bueno, les comentaba que dentro de las ponderaciones, no se les olvide, tenemos las tareas 55%, la participación en las sesiones 15%, el examen 30% y eso nos da el total del 100%. Cualquier duda, cualquier situación, estoy para servirles. Tenemos la plataforma de Classroom, el grupo de WhatsApp y el correo electrónico institucional. Y bueno, nada más para irles recordando, chicos y chicas, quienes hubo, me parece, 2 personitas que no entregaron la actividad de la semana pasada. Yo creo que entre hoy y mañana les aparece su calificación, pero hubo 2 personitas que no entregaron. Todavía pueden entregar. La entrega extemporánea es máximo una semana después, entonces a lo mejor si no pudieron estar en la sesión por cualquier situación, recuerden que estas sesiones se graban y se suben a YouTube para que ustedes puedan pues escribir el comentario. Eso sí, para la participación escriban un comentario, porque luego me ponía nada más, hola, profa, y yo, no, tienen que poner un comentario de la clase. Eso sí es importante, ahí ya aplica distinta la dinámica, ¿vale? Por favor. No sé, dime. Profa, Sí. bueno, una duda respecto primero con lo de la tarea. ¿Nada más le mandamos una imagen o las dos? Porque, como Son decían, 2. está bien. Son Y 2. otra, ya son comentarios. Me comenta Cristian que, bueno, que no tenía red desde la hora anterior. Ajá. Y Giovanni se fue a hacer una prueba de COVID. Qué Entonces, barbaridad. le comento porque me dijo que sí le podía comentar. Sí, mira, en ese caso, a los 2, y cuando alguien tenga una situación así, lo único que tienen que hacer es
pues obviamente ellos ya se van a ir a YouTube para hacer el comentario y le toman foto, pero para que les, digamos que para que tenga la misma validez, porque acuérdense que no es lo mismo estar en clases, bueno, mandar una evidencia de clase a mandar una evidencia de YouTube, sí baja un poquito la calificación. Entonces, para evitar esa situación, que cuando suban su tarea, dejen un comentario ahí, o sea, que me manden un comentario diciendo, maestra, acuérdese que yo soy el que me fui a hacer la prueba del COVID. Ah, ok, ya con eso yo digo, ah, sí, recuerdo que me comentaron en la clase que iba a hacerse una prueba. Maestra, soy el chico que tuvo problemas de conexión. Ah, ok, entonces ya con eso yo ya no penalizo, ¿va? Está bien, profa. Pero sí que me manden, o sea, que sí cuando suban su tarea, que sí lo pongan, porque si no a mí se me olvida, se los juro que se me olvida. Entonces ya cuando yo veo algo y digo, ah, no, no estuve en clase y ya, así me voy. Entonces, para que no se me vaya a olvidar, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos, señoritas? ¿Alguna situación que tengan? ¿Todo está perfecto? Bueno, pues muchísimas gracias. Les pido que para el miércoles estén lo más puntual posible. Por favor, después de 10 minutos ya no les voy a dar chance de entrar, ¿vale? Entonces, para que lo consideren ustedes, porque en realidad no dura tanto nuestra clase. Si se dan cuenta, ahorita pues ya estamos cerrando. Son temas muy cortitos, muy prácticos, pero sí es importante que estemos pues el tiempo que nos están, pues que está dedicada a la clase. Y ya cualquier situación estoy para servirles, vayan revisando el temario para que sepan cuáles son los temas que vamos a estar revisando y demás, ¿vale? Que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana, nos saludamos el miércoles y en cuanto esté este video en YouTube, ya saben que se los comparto por medio de la plataforma y en el grupo de WhatsApp, ¿va? Está Cuídense bien. Ok, profe, mucho. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a Dios. Bye, Gracias, bye. igualmente.